Bueno, primeramente estrenando Brazers. Así que si se me lengua la traba, I'm sorry, pero son los nuevos Brazers. Bueno, micrófono aquí. Ok. De todas formas, la idea no es tanto. La única idea aquí es enviar un mensaje. La edición, el sonido, las cámaras, eso se va a ir mejorando poco a poco. Inclusive el léxico se va a ir mejorando. Pero por el momento el mensaje es lo que me gustaría que entiendan. Las palabras de Jesucristo. ¿Cómo tú rechazas a Jesucristo si nunca has conversado con Él? O sea, tú que dices, cualquier izquierdista, ¿no? Tú que dices que hay que abrirle la puerta a todo el mundo, al único que le cierra la puerta se llama Jesucristo. Es increíble. Por eso lo llaman el partido de Satanás. Porque son completamente opuestos. Y lo más chistoso de todo es que todo es en contra de Cristo, en contra de Cristo. Y tú los llamas hijos de Satanás y se ofenden. Entonces, el personaje Jesucristo, Él vino y Él enseñó unas cosas que nos ayudan a nuestra vida. Y cuando tú conoces esas cosas, o sea, ese carácter, Dios te pasa el carácter de Dios mediante su Hijo Jesucristo y viene Jesucristo y nos los enseña. Camina con nosotros, deja su palabra escrita. Entonces, leerla es aprender a conocerlo a Jesús. Porque lo que está escrito es las cosas que Jesucristo dijo mientras Él caminaba. Bueno, entonces, ya estudiamos la puerta estrecha la semana pasada. Ojalá hayan entendido que Jesucristo vino y les dijo, para entrar al cielo hay una puerta bien delgada y el camino es angosto. Entonces, desde acá de la tierra nosotros ya tenemos que identificar cuáles son los caminos angostos. O sea, los caminos angostos son los caminos duros prácticamente. ¿Entiendes? Entonces, para llegar al reino de los cielos, es así. Imagínense solamente lo difícil que le fue a Donald Trump llegar a ser presidente, pero él sobrepasó todititos esos obstáculos que él tenía desde que se inicia como candidato hasta que sale presidente. Había muchísimos obstáculos y él los pasó todititos, ¿no? O sea, fue delgado su camino, no fue amplio, fácil, que le daban entrevistas en todos los canales, que le daban propaganda, que era el bueno de la película. Él, al contrario, era el malo. Hasta el día de hoy todavía es el malo de la película. Entonces, a él le fue difícil llegar al trono y llegó. Entonces, el camino hacia el cielo es angosto. Y la puerta es angostita, o sea que son poquitos los que entran. Entonces, la señal más clara es esa. Si todo el mundo está a favor de un movimiento o una persona, rápidamente esa es una señal que Dios te dice que ese no es el camino. Si hay mucha gente dentro de un lugar, eso no es para ti. Ahí donde toda la gente va, no. Porque ellos van, como son varios, necesitan una puerta ancha. Entonces la puerta ancha Dios la provee. La puerta ancha Dios la provee. ¿Por qué? Porque es necesario que sea ancha, porque tanta es la gente que va que necesitan entrar por ahí. La que es para nosotros para llegar al cielo es una delgadita, una angosta, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, ¿no? Si todo es Hollywood y tienen toda la plata del mundo y son las élites más grandes del mundo, ya, eso es algo que no debes de seguir, ¿entiendes? Y dentro de las iglesias cristianas, si estás dentro de una iglesia cristiana y hay mucha gente y el pastor es más que pastor, es apóstol y la esposa es profeta, todo eso es mundo, todo eso es cantidad de gentes. Jesucristo dice de que el buen pastor
se pierde una oveja y él deja las 99 y él va y busca su oveja y da su vida por la oveja. Si un león se la va a comer, el pastor la defiende con su vida, o sea, prefiere morir él, y eso fue lo que él vino a hacer. Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, lo angosto es, si quieres ir al cielo, si es que quieres gobernar juntamente con Jesucristo, igualito llega un momento en que hay un hombre sentado en el trono y gobierna toditito el mundo, y ese es el anticristo. Y Jesucristo viene y lo destrona, lo agarra y lo bota al infierno, a él y a todititos sus secuaces, y se queda él sentado en el trono que está en Jerusalén. Entonces es ahí donde se cumple la profecía de que se sienta en el asiento del rey David, el cual era en las épocas bíblicas. Anyways, entonces este Jesucristo, él viene, y esto es lo que él habló. Estas son las cosas que él habló. Entonces la puerta estrecha ya la entendimos, espero. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces ya tú sabes que te va a llevar a la perdición. ¿Perdición de qué? De tu alma. Jesucristo dijo: ¿de qué le vale al mundo ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo? Cuando hay mucha gente, lo que ellos quieren es ganar al mundo. La predicación últimamente de los apóstoles de la prosperidad es eso. Puerta ancha, ¿no? Es difícil saber quiénes son los pastores más ricos de Latinoamérica o cuánto dinero tienen. Ni el gobierno de sus países lo sabe, y debido a esto, el top no tiene un orden en particular, y es posible que algunos tengan más dinero que otros. Ahora a lo que venimos. Dante Gebel conquistó la plaza del Obelisco de Buenos Aires como ningún otro pastor lo había hecho. Convoca a millones por televisión y la radio y a decenas de miles en las multitudinarias manifestaciones en más de 50 países, donde demuestra que tiene con certeza el don de la palabra. Dante Gebel, pegado a un traje de chaqueta impecable y a un micrófono, se hizo famoso hace poco más de 20 años en Argentina, su país natal, pero ahora vive como las estrellas de la música en Miami. Está casado y tiene 4 hijos, y al igual que todos los puestos en el top, es multimillonario, tiene propiedades y casas en el extranjero, miles de iglesias, autos lujosos, ropa de diseñador y relojes que tienen el precio de una casa pequeña. Número 9. Nazón Joaquín García, México. El mexicano Nazón Joaquín García es el nuevo líder internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Joaquín Flores asumió el cargo de máximo líder religioso de la Iglesia La Luz del Mundo en 1964, después de la muerte de su padre, Eusebio Joaquín González, el fundador de la congregación. El ejemplo más gráfico del emporio de la Iglesia La Luz del Mundo es el territorio que ocupa la colonia en la ciudad de Guadalajara, una especie de pequeño Vaticano que goza de extraterritorialidad y en las que imperan sus propias leyes. El templo, rodeado por la colonia, tiene un valor de 65 millones de dólares y es más grande que la Basílica de Guadalupe. Tiene una capacidad para 16,000 personas. El poder de esta iglesia llega hasta los puestos más altos del gobierno y sin duda es una de las más millonarias de Latinoamérica. Ni siquiera hablar de los millonarios bienes que posee la iglesia y familia de Nazón. Número 8. Guillermo Maldonado, Honduras. El Ministerio Internacional El Rey Jesús es una iglesia localizada en Miami, Florida, y tiene una asistencia semanal de entre 15,000 y 20,000 personas, lo que la convierte en la iglesia hispana más grande del país norteamericano. Guillermo ha visitado muchos países de Latinoamérica, pero más que apóstol como se ha autoproclamado, parece ser una superestrella, con su ropa fina, lentes de diseñador, autos de lujo, casas exuberantes y hasta su jet privado, que cuando le cuestionan sobre el mismo, su respuesta es: si los narcotraficantes lo tienen, ¿por qué yo no? Que difundo la palabra de Dios en todo el mundo. Número 7. Cash Luna, Guatemala. Carlos Enrique Luna Arango
más conocido como Cash Luna, nació en la ciudad de Guatemala el 4 de marzo de 1962. Es un pastor evangélico neopentecostal, fundador del ministerio Casa de Dios, cuya sede principal se encuentra en dicho país. Además, director del programa El Discipulado con los Pastores Cash y Sonia Luna y conductor de Noches de Gloria, ambas transmitidas por la cadena de televisión cristiana TVN Enlace. Cash es un proponente principal de la teología de la prosperidad. Su templo, con capacidad para 11,000 personas, fue llamado Casa de Dios y tuvo un costo aproximado de $12 millones. Ha pedido en Facebook donativos para financiar la compra de su jet privado. Tiene casas, fincas, autos, relojes Rolex, Cartier, trajes finos y dinero suficiente para que nadie en su familia vuelva a trabajar de por vida. Número 6. María Luisa Piraquive Corredor. Es una dirigente cristiana neopentecostal colombiana, cofundadora y líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fundadora del Instituto Bíblico Ministerios y Dones, creadora y presidente de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. María Luisa fue esposa del pastor Luis Eduardo Moreno y es la madre de la ex senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive. Es precursora y militante activa del movimiento Mira. Ha sido llamada en numerosas ocasiones a comparecer frente a la justicia por evasión fiscal, pero no se presenta. Recientemente, una investigación rastreó los bienes de María Luisa y alcanzan la sorprendente cifra de 12,000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el precio de los inmuebles es conservador, pues se tuvo en cuenta su avalúo catastral y en los casos en que ese dato no estuvo disponible, se registró el valor de la última transacción, que en algunos casos data de varios años atrás. Número 5. Esteban Hernández Filio. Junto a su pareja Sonia, son los fundadores de la iglesia Renacer en Cristo. Su fortuna es valuada en $65 millones aproximadamente. En 2007 fueron arrestados en Miami, acusados de transportar más de $56,000 en efectivo no declarado, según la revista Forbes. La pareja se declaró culpable de contrabando de $56,467 en los Estados Unidos, en el equipaje, específicamente en una mochila y una Biblia. El 17 de agosto de 2007 fueron condenados a 5 meses en una cárcel de Miami y 5 meses de arresto domiciliario. Ellos regresaron a Brasil en agosto de 2009. Número 4. Romildo Ribeiro Soares. Es cantante, compositor y teleevangelista brasileño. Es el fundador de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios y uno de los rostros más vistos en la TV brasileña. Tiene un jet privado King Air 350 valuado en $5 millones. Su fortuna es de unos $125 millones. Número 3. Silas Malafaia, el líder de la mayor iglesia pentecostal de Brasil, Victoria en Cristo, vinculado a la Asamblea de Dios. Malafaia también es teleevangelista, licenciado en psicología, presidente de la editorial Central Gospel, además de ser el vicepresidente del Consejo Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Brasil, entidad que agrega cerca de 8,000 pastores de casi todas las denominaciones brasileñas. Malafaia es bien conocido por ser muy crítico con cuestiones tales como los derechos de los homosexuales y el derecho al aborto. Malafaia, con una fortuna valuada en $150 millones en 2011, lanzó una campaña llamada El Club del Millón de Almas, que tenía el objetivo de recaudar $500 millones y así crear una cadena de televisión para la iglesia que sería transmitida en 137 países. Número 2. Valdemiro Santiago. Es considerado un antiguo predicador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Macedo. Lo expulsaron de la institución tras malos entendidos con su jefe. No obstante, fundó su propia organización llamada Iglesia Mundial del Poder de Dios, que hoy posee más de 900,000 seguidores y más de 5,000 templos. Se calcula que su fortuna es de unos $220 millones.
Número 1. Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida como Pare de Sufrir, con una fortuna de $1.200 millones. Es el pastor más rico de Brasil y del mundo. En la década de los 80 adquirió Rede Record, la segunda estación televisiva más vista de Brasil. También tiene otros bienes como el diario Folha Universal, el canal de noticias Record News y un jet privado Bombardier Global Express. Tiene iglesias en Estados Unidos y por toda América Latina. Y todo lo que ellos enseñan no concuerda con la Biblia. Aunque te pueden enseñar los versículos bíblicos, no concuerda con el carácter de Cristo. Entonces dice: ancha es la puerta y espacioso el camino. Puerta ancha y el camino es espacioso, y ese es el que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tan fácil, tan pronto veas mucha gente, no, ahí no es. Por eso es que es angosto y la puerta estrecha, porque se va. Por ejemplo, si tú estudias karate, supongamos, el nivel número 1, digamos que si no me equivoco es el cinturón blanco. Ese cinturón blanco, las clases están llenísimas. Hay 70, 80 estudiantes. Para la segunda belt, la segunda correa, en vez de 70 ahora son 30, y así sucesivamente hasta que llega al black belt. Y cuando llega al black belt, de los 70 que empezaron, quizás uno entra. Igualito es el reino de los cielos. Igualitito es. Muchos son los llamados, pero poquitos son los escogidos. De poca es la gente que entra en el camino angosto. Y ese es el camino que Jesucristo vino a enseñar. Entonces, ¿cómo saber en qué camino estás? Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En pocas palabras, dice: guardaos de los falsos profetas. ¿De qué profetas? De los profetas que vienen de parte de Dios. O sea, hoy en día nadie puede venir de parte de Dios, porque el último que vino de parte de Dios se llama Jesucristo. Entonces, si tú eres cristiano, tú tienes que haber creído que Él es el último profeta. Después de Él, Él toma su trono. O sea, Jesucristo, Israel era manejado políticamente de tres formas. Primero estaba el rey, que era el que estaba sentado en el trono, y él daba la orden al pueblo. El profeta se comunicaba con Dios. Entonces Dios le decía al profeta qué le tenía que decir al rey David, y el rey David mandaba a ejecutar. Y el otro era el sacerdote. El sacerdote era el que hacía el sacrificio. Bueno, entonces Jesucristo vino como profeta. Él vino a anunciar palabra de Dios. Él vino a enseñar el reino de los cielos. ¿Okay? Entonces, al él ser el profeta, él cumple el primer oficio, que es el de profecía. Profeta, ¿entiende? Porque son tres oficios. Uno de los tres oficios es el profeta. Entonces Jesucristo ya vino a cumplir ese oficio como profeta, ¿no? En estos momentitos está cumpliendo el papel de sacerdote. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. En pocas palabras, está Jesucristo acá. Entonces, todo hombre que se muere viene a juicio. Y entonces hay un trono grandísimo. Y ese trono está Dios sentado. Entonces, tú necesitas, para tú entrar a ese juicio, tú estás muerto, por supuesto. Tú estás muerto y tu alma ha subido y se ha presentado ante la presencia de Dios. Y vas a ser juzgado. Y ese juicio es juzgado según la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, según esa ley, tú vas a ser encontrado culpable. Y el término es que
acabas en el infierno. Para eso tú necesitas un abogado que te defienda, y ese abogado se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que intercede entre el hombre y Dios, ¿no? Entonces, como Él intercede y Él gana este juicio, entonces todo aquel que entra dentro de esa, o sea, mejor dicho, todo aquel que lo toma a Jesucristo como su abogado, como su juez, entonces ganan este juicio, porque resulta ser que Él es tu abogado, mejor dicho, Él es el juez, Él es el abogado, y tú vas a ser juzgado según la ley. Entonces hay una ley, hay una cláusula que se abre en esa ley que dice que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. En pocas palabras, no va a ser juzgado y no va a ser echado al infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo intercede por ti. Entonces Él en ese momento está cumpliendo el papel de sacerdote. Y cuando Él regrese, que es en su segunda venida, Él llega a cumplir el oficio de rey, ¿no? O sea, rey, sacerdote y profeta. Entonces ya cumplió el de profeta, ahora está cumpliendo el de sacerdote, y cuando Él venga, Él viene a cumplir el papel de rey y se sienta en su trono y Él reina a todo el mundo. Y bueno, eso ya lo expliqué en otro video. Entonces dice: guardaos de los falsos profetas, ¿no? O sea, está diciendo de que la gente, los profetas que vienen a hablar de Cristo, de ellos hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado de los políticos, sino de los profetas que vienen en el nombre de Dios. De ellos hay que tener cuidado. ¿Entiendes? Pero si no vienes agarrado con Cristo, no vienes de parte de Dios. Vienes de Dios, pero de otro Dios. No de Dios de Israel, no del Dios del rey David. ¿Entiendes? Entonces dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce un árbol de naranja? Fácil. Si de ese árbol sale naranja, es un árbol de naranja. Si tú quieres saber cuál es el árbol de higo, fácil. Simplemente busca el higo y ya sabes, porque todo árbol da su fruto, ¿no? Entonces dice: por sus frutos los conoceréis. Ves un higo y por el fruto ya tú sabes que es un árbol de higo. Ves una naranja y por el fruto de ser una naranja, tú dices inmediatamente: es un árbol de naranja. Entonces no es muy difícil. ¿Cómo lo reconoces? Fácil, por el fruto que dan. Entonces dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Tú recoges uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces tú tienes que ver su fruto. Si es malo, el árbol es malo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, no que no da frutos. El malo no es que no da frutos. El malo da frutos, sí, pero malos. Frutos malos. Y ese fruto malo da más frutos malos, ¿no? Entonces, obviamente lo malo no se extingue acá. Lo malo se reproduce. Entonces la lucha es contra la maldad, y la maldad va más rápido, y como va más rápido hay más gente, o sea, hay más malos que buenos. O sea, ya sabes que el camino de los malos no lo debes de tomar, y Cristo te enseña quiénes son los malos, porque hoy en día mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero para ellos, como ellos no creen en Jesucristo, para ellos it makes a lot of sense, you know? O sea, tiene bastante sentido. Entonces dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos,
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buenos frutos. Entonces está hablando del árbol que está representando a nosotros, ¿no? O sea, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Según Jesucristo hay un infierno. Y si has creído en Jesucristo tienes también que creer, porque muchos te dicen, sí, yo soy cristiano, pero no creen lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, Él vino del cielo y Él fue al infierno y regresó y Él nos contó todo. Él ya nos contó lo que hay en el cielo, lo que hay en el infierno y lo que hay acá. ¿Y cómo sabemos eso? Porque resucitó. Esa es la prueba. Quería averiguar cómo se llama este señor. Es un hindú que murió hace 100 años. Es posible que esté equivocado con el tiempo. No sé el nombre de este hombre, pero yo sé que hay gente que conoce quién es este hombre que hace 100 años ha muerto y su cuerpo no se ha desintegrado todavía. Podría buscarlo ahorita inmediatamente, pero se me va el pensamiento. Ya me pasó antes, quiero buscarlo y cuando lo encuentro, lo leo y ya se fue el pensamiento. Lo cierto es de que esa es la prueba de que Jesucristo es más poderoso que Él. Porque este hombre efectivamente, su cuerpo no se ha deteriorado, ¿ok? Este hombre todavía sigue ahí adentro y lo que él quiere es salir, lo que él quiere es resucitar. Han pasado 100 años y todavía no ha resucitado. Su cuerpo no se ha desintegrado y es por eso que ellos creen que Él es un Dios. Pero la prueba de que Él no es un Dios es de que Jesucristo en 3 días resucitó. Este hombre han pasado 100 años y todavía no puede resucitar. Jesucristo resucita al 3er año y Él dice, vámonos que yo tengo la llave de la vida eterna. ¿Por qué quiere rechazar eso? No entiendo por qué. Entonces, los falsos profetas, dice, todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Entendieron? O sea, ciertamente está hablando metafóricamente, pero ese árbol está representando al hombre, ¿no? Al profeta directamente. El que da malos frutos, ese compadre dice, no puede el árbol malo ser. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, todo árbol malo da frutos malos. Pero de que da frutos, o sea, los frutos siguen y siguen creciendo. Simplemente que son malos. Entonces Jesucristo dice que por los frutos de los profetas o por los frutos de los hombres que dicen ser hijos de Dios o que dicen creer en Dios, etcétera, o venir en nombre de Dios, el fruto de ellos te va a decir. Entonces dice, porque si los frutos de ellos son malos, esos compadres se van a ir al infierno. Lo que pasa es que lo está hablando una vez más metafóricamente, ¿no? Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. O sea, de que ese es el riesgo de que un falso profeta se está tomando. ¿Entiende? Como no va a dar buen fruto por ser falso. Entonces dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, sigue explicando lo mismo, es el mismo tema, ¿no? Está hablando primero de que tenemos que tener cuidado de los profetas de los que vienen a hablar en nombre del Señor, en nombre de Dios. Cuídense de esos profetas que vienen a hablar de Dios, dice, ¿verdad? Porque vienen como ovejas, vienen vestidos de ovejas, parecen buena gente y todo, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Entienden? ¿Cuál es lo que Dios aprueba y cuál es lo que desaprueba? Lo que Él aprueba es a una oveja, porque dice, Él va a venir disfrazado de oveja, o sea, va a hacerles creer que Él es el bueno. Entonces, ¿cómo te dice Dios lo que es bueno y lo que es malo? Te dice, la oveja es la buena y el lobo es el malo, ¿no? Es un lobo rapaz
Y la oveja es el animal más bueno del mundo. El animalito camina y no puede levantar su cabecita, ¿ve? Porque la forma de su cuellito es mirando solamente para abajo y su visión es recontra cortita, solamente puede ver las patitas de la oveja que está al lado. Por eso es de que cuando una de esas ovejas pierde esa visión, al toque se pierde y se desorienta, estando dentro de la misma manada. Entonces viene el pastor y ¡pam!, le da un cocacho ahí con un bastón, con ese mismo bastón que le pegaron a Jesucristo, y la ovejita como que se noquea y ya vuelve a lo que estaba siguiendo, ¿no? Pero rapidito se desconcentra. Entonces dice que las ovejas son inocentes, ¿no? Entonces las ovejas son las buenas, los lobos son los malos, ¿no? Luego te dice, ¿cómo conoces al lobo? Es porque el lobo, dice, es como un fruto, un árbol que da malos frutos, ¿no? Y todo árbol que da mal fruto es cortado y echado al infierno. Entonces ahora dice, ¿no? Ya lo explicó en la forma, digamos, del reino animal, del reino vegetal, y ahora lo va a enseñar en la forma del reino del hombre, ¿no? Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí él está describiendo a dos personas. Está describiendo a un hipócrita que dice Señor, Señor, que levanta las manos, que va siempre a la iglesia, ¿no? Pero que en realidad dice, no está haciendo mi voluntad, simplemente está profetizando, ¿no? Profetizando cosas que yo no le he dicho y en realidad no está dando frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez yo estaba en una iglesia y esta iglesia tenía la práctica de que practicaban lo que es el día del Señor, lo practicaban igual con una hostia y no permitían que nadie que esté en pecado tomara la hostia o la cena del Señor. Entonces estábamos nosotros invitados y era mi pastor, su esposa, sus dos hijas, dos hermanos más, yo y mis tres hijos. Y estábamos invitados y cuando llamaron a tener la comunión, se pararon como 3 personas. Y nosotros nos paramos y bueno, fuimos a comer la cena del Señor. Y nadie más se paró. Y habían como 100 personas más o menos. Entonces, de antemano ya Jesucristo te lo dijo. Hay muchos que van a estar levantando las manos, hay muchos que van a estar yendo a la iglesia. Pero sus frutos... Así que no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué significa eso? Entonces, él dice de que el mal fruto da el mal árbol da malos frutos, ¿verdad? El malo es como un lobo rapaz. Y luego dice de que este lobo rapaz dice Señor, Señor, ¿verdad? Pero aunque diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Y luego dice, y esos compadres van a venir y me van a decir, pero en tu nombre no profetizamos. Parece ser de que el falso profeta es el que profetiza algo nuevo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, no profetizan que Cristo viene, sino profetizan cosas como, profetizo que la casa esa va a ser tuya en el nombre de Jesús. Profetizo que
mis hijos van a ser, digamos, poderosos en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo decía, no usen mi nombre en falso. O sea, no para todo agarren el nombre de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Obviamente eso de andar profetizando es algo de que Cristo dijo que tengamos cuidado de esos hombres. Luego dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios. Entonces, si tú estás practicando eso de estar echando demonios, eso es algo que Jesucristo dijo que es el árbol malo que está dando frutos. Esos son los frutos del árbol malo, los cuales van a ser cortados y echados al infierno. O sea, ¿por qué tú quieres pertenecer a ese movimiento? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los milagreros, pues. Yo creo que está claro eso. Luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces ahora da el consejo. Y ahora yo les aconsejo, ya les dije, mire, ya les he dado toda la información. Primeramente van a venir profetas en mi nombre. ¿Sí? Cuidado con ellos. Cuidadito con esos falsos profetas. ¿Ok? Estos compadritos son lobos rapaces, ¿verdad? Y vienen y llaman Señor, Señor, ¿no? Y comienzan a profetizar en mi nombre, comienzan a hacer milagros en mi nombre. Comienzan a echar demonios. Esas son las prácticas que muchas iglesias hoy están haciendo. Hay un ministerio total para expulsar demonios, cuando ese no es el trabajo de la iglesia. Jesucristo dijo, tengan cuidado con esta gente. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Prácticamente si te pones a practicar eso, estás en camino a. Hay mucha gente que pregunta si es que el destino existe o no. Claro que sí existe. Claro que sí existe. Hay dos destinos. Uno que lleva a la perdición y el otro que lleva a la vida eterna. Entonces, si tú agarras el camino de la vida eterna, ya está predestinado a dónde es que tú llegas, ¿no? Lo mismo si es que agarras el camino ancho. Te vas donde ya está predestinado el camino ancho. Si tú te vas a Rusia y tomas el avión a Francia, ¿tú crees que vas a llegar a Rusia? Imposible, porque es un camino, es una trayectoria. Entonces igualito Jesucristo ya dijo, el camino es angosto, no se vayan a perder. ¿Ve? Nuestro pastor, cómo nos guía. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Acuérdense que cuando tú llegas en el momento de tu muerte, cuando tú llegas al trono, esto se trata de estar listo para el día de tu muerte. Cuando tú llegas al trono, ¿verdad? Tú eres juzgado y tú necesitas un abogado, ya establecimos eso, ¿no? Entonces, lo que Jesucristo dice en el trono es, yo lo conozco a él, yo morí por él. Y aquí dice que cuando llegue ese día, él va a decir, no te conozco. Apartaos de mí, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Cuando Dios le pregunte, ¿y este compadrito? Jesucristo va a decir, no, este compadre no lo conozco, arranca. Y como no entras con Jesucristo, o sea, no entras dentro de la cláusula, esa cláusula que fue abierta arriba en los cielos, el cual dice que cuando llegues al juicio, en vez de ser hallado culpable, vas a ser hallado inocente porque alguien ya murió por ti. Igualito como cuando lo van a matar a Jesucristo, Israel tenía la costumbre de soltar a un preso. Perdón, los romanos tenían la costumbre de soltar a un preso. Entonces dijeron, bueno, llegó el momento de soltar a un preso. Tenemos a este hombre recontra malandro que se llama Barrabás. Este compadre es culpable de asesinato y es necesario que lo matemos. Y este compadre es inocente. ¿A quién matamos? Y la muchedumbre, como eran tantos, a Jesús, crucifícalo, a Jesús, crucifícalo.
Entonces a Poncio Pilato legalmente no le quedó otra que crucificarlo. Pero igualito como un hombre culpable como Barrabás sale libre y no lo matan, igualito cuando tú llegas al trono, tú eres culpable, pero porque estás con Jesús, porque Jesucristo murió por ti, es que tú eres salvo. O sea, es un privilegio. Por eso el creer en esta historia es lo que te hace llegar allá. Increíble. Tan fácil creer nada más. Ahora posteé un video de alguien que hizo un video extraordinario que se llama ¿Y tú lo conoces? Me encantó y lo posteé. Ojalá lo vean. Entonces dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él dijo que el árbol malo produce malos frutos, y según sus obras tú lo conoces. Entonces, mal fruto, dice, hacedores de maldad. ¿Ve? Apartados de mí, nunca os conocí. Wow. Increíble. Cualquiera pues que me oyere estas palabras, entonces ahora ya viene el consuelo. Ahora viene la promesa. ¿Qué es lo que tú recibes si sigues todo esto? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces, le compararé a un hombre prudente. Te conviertes en prudente cuando sigues a Jesús. En pocas palabras, ya no eres imprudente. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, el hombre digamos ateo, él no escucha las palabras de Cristo. Esto no es para ellos, esto es para los judíos, y nosotros como cristianos somos injertados dentro del huerto, dentro del olivo silvestre, que es Israel. Entonces nosotros somos adoptados en lo que es ciudadanía del reino de los cielos, el cual le pertenece únicamente a los judíos. Pero como Jesucristo murió por los gentiles, nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. O sea, nosotros somos adoptados. Y como somos adoptados como hijos de los israelitas, como que agarramos la ciudadanía, igualito como sales del Perú o de Colombia y vienes y te haces americano, igualito, para hacerte ciudadano del reino de los cielos, necesitas entrar por la ley de Jesucristo. Igualito como si tú quieres entrar a Estados Unidos, tienes que entrar por la NACA o lo que sea que tenga que ser esas leyes. Igualito, hay una ley que te lleva al reino de los cielos, y esa ley es una cláusula que Jesucristo la abrió. ¿Y cuál es la cláusula? No vas a ser juzgado, pero solamente crees en mí y todos nos vamos a vivir la vida eterna. ¡Qué regalazo, por Dios! Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está dando un ejemplo. Pero cualquiera que me oye, ¿ve? O sea, quien oye son los cristianos. Ellos son los profetas falsos. O sea, no los cristianos, sino hay algunos cristianos. Entonces Jesucristo dice, esta es la forma de identificarlos. Uno da frutos, el otro no. ¿Entiende? Uno escoge la puerta ancha, el otro escoge la puerta angosta. ¿Ah? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿No? Entonces, tú construyes tu casa, este cuerpo, tú construyes tu casa, este cuerpo, y este cuerpo es el templo de Jesucristo, y dentro de este cuerpo está tu alma, y dentro de este cuerpo, de este alma está tu espíritu. O sea, nosotros somos un espíritu
que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nuestra mente está conectada con nuestros sentimientos, ese es el alma, ¿no? Y el espíritu está conectado con Dios y con el mundo espiritual, ¿no? Y el espíritu y el alma no se separan. Entonces dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Esa casa eres tú, ¿me entiendes? Eso que tú construyes es lo que tú le das a tu alma, el alimento que tú le des a tu alma, el alimento que tú le des a tu espíritu, y con quién ande tu espíritu, ¿entiendes? Entonces, solamente hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. ¿Con quién tu espíritu anda? Así como tú tienes un hijo, ¿con quién anda tu hijo? No, anda con el vecino, compadre, ese chiquillo es buena gente, igual que mi hijo, está estudiando, lo que sea, están andando juntos, son amigos. Igualito tu espíritu, el espíritu tuyo, el espíritu mío de Gustavo Muñiz, está acompañado de otro espíritu. En mi caso, el Espíritu Santo. Pero en el caso de el que no ha creído, lógicamente, la matemática nomás lo dice. Esto no es ofensa para nadie, simplemente es 1 más 1 es 2. Pero si tú no crees en Cristo, eres anticristo. Porque al no creer en Cristo, no crees en nada de lo que Él dijo. Por lo tanto, estás opuesto a Él. Tú no puedes decir, no, yo no soy anticristo, pero no decir, no, yo no creo en Él. Es ilógico. Entonces, si no crees en Él, la matemática nomás lo dice que no tienes el Espíritu de Dios. Pero sí tienes el Espíritu de Satanás. Entonces, es ofensivo, pero es la única forma de entrar al reino de los cielos. Cualquier otra cosa, tú puedes ser buena gente, puedes ser un hombre decente, puedes pertenecer a una muy buena familia, puedes tener plata, pero de nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Si no guardas tu alma, dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, dio contra tu vida, contra tu cuerpo, contra ti, y cayó y fue grande su ruina. Tú no quieres tener ruinas en tu vida, ni en tu vida física, por supuesto, y mucho menos cuando te mueres. Imagínate caer arruinado en este mundo y no haberte ocupado de tu alma. Y encima que te mueres como todo un arruinado, como todo un perdedor. Cuando te mueres te vas al infierno, escucha, no te pases. ¿Ah? Qué bueno sería. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos es para los pobres. Porque hay mucho pobre que ahorita está sufriendo y sufriendo y sufriendo, y todos los políticos están en tremenda alcurnia y no se ocupan de los pobres. Entonces ya es hora de que alguien haga justicia por esos pobres. Entonces Jesucristo dice, tranquilo, no se preocupen, para todos esos pobres, esos menesterosos, esos que están en la calle, para todos ellos es el reino de los cielos. Ellos entran gratis. Ellos no necesitan ni siquiera estar creyendo esta historia ni nada. Ellos son pobres. Ellos no han tenido la oportunidad. Es su cerebrito, en el cerebrito del hombre pobre, menesteroso, lo único que existe es comida. Lo único que quieren es sobrevivir 1 hora más, media hora más, un día más. Eso es todo lo que ellos piensan. Entonces, a un pobrecito de la calle tú acércate y predícale el evangelio, no va a entenderlo. No va a entenderlo. Pero si le das pan, eso sí, él va a entender. ¿Ve? Entonces, esos entran gratis al reino de los cielos. Pero nosotros, los que tenemos más oportunidad a elegir entre el bien y el mal, tenemos que elegir el bien. ¿Cómo se les ocurre? Por favor, el fin es terrible. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿No? Porque les enseñaba, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas judíos no estaban sabiendo enseñar bien la palabra, la cual había escrito Moisés allí en el monte Sinaí. Entonces estos compadres no habían tergiversado totalmente la palabra y se convertían en simplemente oradores, lo que es ahora, lo mismo que está pasando con los falsos profetas, que simplemente se paran en un púlpito a entretener al público, no predican la palabra de Dios, no dicen Jesucristo viene, ya el mundo se acaba,
No dicen viene Satanás que va a ser el anticristo. No les hablan. Dicen de que no quieren meterse en la política, cuando en realidad la política y la religión es exactamente lo mismo. Ni siquiera quiero decir la religión, porque el cristianismo no es religión. Ellos han dicho que es religión, pero en realidad eso no es religión. Religión es todo lo que el hombre se inventa para llegar a Dios. Inclusive la NASA es una religión, porque la NASA cree de que ellos van a llegar a Dios. ¿Cómo? Con un cohete, imagina. Con un cohete quieren llegar. Ni siquiera han llegado al primer cielo. Y van a llegar donde está Dios. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces esa es la diferencia. Que Jesucristo es real. ¿Cómo sabemos? Porque resucitó.